Queridos latinos y latinas, Venezuela constituye un dolor de cabeza para Estados Unidos y todos aquellos mandatarios vasallos de nuestra región. Pero también es un distractor para los problemas graves y estructurales de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, entre otros países más. ¿Acaso no es genocidio asesinar a centenares de líderes sociales como ocurre en Colombia, por ejemplo? ¿La corrupción no ha invadido a los sistemas judiciales de Colombia o de Perú también? ¿La desigualdad más alta de América no está en Chile, por ejemplo? Así que si quieren ver la paja en el ojo ajeno, por favor, vean al interior de sus democracias y ocúpense de sus pueblos antes que agachar la cerviz ante los mandatos del imperio. Pues no cabe duda que el reconocimiento a un señor que se presta para la desestabilización es una irresponsabilidad pocas veces vista en nuestra región, en América Latina. Una irresponsabilidad además de orden histórico que acarreará graves consecuencias para el sentido de soberanía, pero sobre todo constituye un atentado para la libre determinación de nuestros pueblos. Para analizar esta tensa coyuntura, no ajena también al cambio del eje geopolítico, contamos con Gustavo Borges, analista político y miembro de Misión Verdad, y también haremos contacto vía Skype con el analista y académico mexicano Fernando Buenada. Bienvenidos. Y saludamos en Caracas a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Bueno, la primera pregunta, Gustavo, sí me gustaría es, ¿en qué contexto ocurre esta situación de lo que vivimos del día de hoy? ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado en estos días, en estas semanas, el gobierno de Estados Unidos y algunas entidades y organismos ligados a ciertos gobiernos de América Latina? Bueno, se trata evidentemente de una operación, otra vez, de cambio de régimen dirigida, capitaneada, diseñada y trazada desde Estados Unidos. Vimos cómo ya no hay formas que ocultar, cómo Estados Unidos, desde sus oficinas, una política para América Latina y especialmente para Venezuela, que es el país clave, ¿no?, de la región. Vimos, por ejemplo, pronunciamientos muy reiterativos de Marco Rubio el día de ayer, en la noche de ayer, básicamente dando órdenes a la oposición política venezolana. ¿En qué contexto se da esto? Se da cuando Nicolás Maduro asume un nuevo periodo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y una asamblea ir contra todos los otros poderes como ya lo ha venido haciendo en los otros años. Esta situación es aprovechada por Estados Unidos para básicamente ordenar a la oposición venezolana, imponerles un plan, es decir, diseñarles una arquitectura de confrontación novedosa, con elementos, si se quiere, nuevos con respecto a los cambios, a los intentos de cambio de régimen de otros años, y pues trazar una ruta con elementos nuevos que permita un escenario de confrontación en Venezuela y el supuesto reconocimiento de un diputado que es presidente de la Asamblea Nacional que se encuentra en desacato como supuesto presidente interino, que solamente han reconocido a la fecha 11 países más Estados Unidos. Ahora, Gustavo, de todas maneras, en este contexto de lo que ocurrió desde el año pasado, por ejemplo, con una serie de elecciones ganadas, digamos, por el chavismo en Venezuela, ¿cómo se entiende que eso no haya configurado, consolidado una imagen potente de modo que personajes como este señor que se presta para estas maniobras se autoproclame el representante de los venezolanos? Porque ya no importa la verdad. A los medios no les importa la verdad, a Estados Unidos no le importa la verdad, a la Unión Europea no le importa la verdad, no le importa la realidad, y lo que estamos viendo es básicamente el desmantelamiento de la institucionalidad, no solo nacional en el caso de Venezuela o el intento del desmantelamiento de la institucionalidad venezolana, sino a la violación de todo el derecho internacional. Es decir, el Grupo de Lima, por ejemplo, se creó al margen de la Organización de Estados Americanos precisamente porque no hubo consenso de los países de esta región para imponer la Carta Democrática a Venezuela. Se crea un grupo paralegal, que es el Grupo de Lima, desde donde se impone una política exterior de estos países, que son básicamente países satélites, países gendarmes, gerentes de Estados Unidos, donde se intenta, como ya te dije, un nuevo proceso de golpe de Estado, ¿no? Entonces, en vista de esto, Venezuela lo que hace es resistir con las herramientas que tiene, que son las herramientas de la democracia, las herramientas que están dictadas en su constitución. Yo no sé si ustedes vieron hoy cómo fue la autojuramentación de este diputado. Lo hizo en un mitin político, lo hizo sin estar en ninguna sede de ningún poder del Estado venezolano. Lo hizo frente a una gente que representa lo más peligroso de la sociedad venezolana, que es una parte de la sociedad reaccionaria.
lo hizo sin presencia de jueces, lo hizo sin presencia de los diputados, incluso de su bancada. Es decir, un suceso a todas luces amañado, caricaturesco y que representa básicamente lo que ellos han estado venido haciendo, que son maniobras de efecto, maniobras efectistas, sobre todo para proyectar una imagen falsa de que en Venezuela hay caos, aun cuando están tratando de imponerlo a esta hora. Claro que sí, vamos a hacer un contacto directo ahora con Fernando Buenabada, aquí lo tenemos en vía Skype, para preguntarle, Fernando, si ya te encuentras conectado, ¿qué pueden hacer los pueblos latinoamericanos con respecto a esto que se vive en América Latina y ahora particularmente en Venezuela, que son modos, formas un poco ya resignificadas, readecuadas de intervencionismo puro y claro? Bueno, si hacemos un análisis geopolítico correcto y usamos las convenciones internacionales que hasta hoy han venido siendo referencia formal de los vínculos entre los países, lo que deberíamos hacer es acudir por una parte, a la movilización política de los pueblos en las bases, movilizarse en las calles y hacer lo imposible por despertar esto y elevar esta situación de Venezuela a un nivel de debate internacional en el que se involucren todos los frentes de organizaciones populares de la patria grande. Siempre y cuando tengamos presentes las doctrinas de no injerencismo, las doctrinas que llaman a la paz, las doctrinas que llaman al diálogo, porque evidentemente hay una intención belicista, hay una intención de intervencionismo incluso violento contra el país, y creo que es la hora en que no debemos jugar con ninguno de estos términos. Hay convenciones, repito, internacionales, hay acuerdos de asistencia recíproca, hay acuerdos incluso para la defensa de los derechos humanos y de la paz del continente, y esta es la hora en que todos esos acuerdos y documentos tienen que servir como marco para una discusión política de los pueblos. La democracia está en riesgo. No es un juego esta locura que han emprendido ahora el gobierno de Donald Trump y toda su mafia encargada del negocio de la muerte y de la guerra. Hay que tomarlo muy en serio y aferrarnos a los mejores documentos internacionales que tenemos, en los que fundamentalmente lo que se llama es al diálogo, a discutir las diferencias en los foros internacionales y a resolver en un clima de paz cualquier diferencia. Si eso se violenta para imponer presidentes que no pasaron por una votación abierta y certificada y democrática, entonces lo que tenemos claramente es una amenaza muy seria a cualquier presidente y a Claro que sí. Ahora, Gustavo, tú mencionaste hace un momento algo que me parece muy importante, que además en el ámbito latinoamericano está latente en debate y en cuestión, es que no importa ya la verdad, dijiste tú. Entonces, ¿cuál es la verdad que se impuso el año pasado, donde hubo varios procesos democráticos, donde se ganó en elecciones pacíficas, democráticas, ampliamente participativas? ¿Cuál es la verdad entonces que prevalece en estos momentos para el resto del mundo si lo que vimos, digamos a través de Telesur, por ejemplo, son cosas completamente distintas a las que se han instaurado como verdades en algunos medios de comunicación y que sustentan además las posturas políticas de algunos mandatarios? Sí, entre julio de 2017 y mayo de 2018 en Venezuela se celebraron 5 procesos electorales, de los cuales 4 participó la oposición venezolana. Eso no se dice. Hay un proceso electoral clave, que es el de las elecciones regionales, porque ahí formalmente toda la Mesa de la Unidad Democrática participó en estas elecciones, con el mismo CNE que luego criticaron. En esas elecciones tuvieron unos resultados catastróficos, ¿no? El chavismo ganó más de 18 gobernaciones y fue reconocido por la mayoría de estos gobernadores que perdieron, de los candidatos, mejor dicho. Entonces, las elecciones que le siguieron a esta no variaron en su forma. De hecho, mejoraron, porque en las elecciones presidenciales se respetaron todas las garantías que se habían discutido en el proceso de diálogo de República Dominicana, donde por presión de Estados Unidos, del secretario de Estado de entonces, Rex Tillerson, la oposición venezolana no firmó. Pero todas esas condiciones se ofrecieron en garantía y se cumplieron el día de la elección presidencial, donde Maduro le ganó a Henry Falcón con más del 60% de diferencia. Entonces, por eso te digo que no importa la verdad, lo que importa es el plan estratégico y geopolítico que tiene Estados Unidos para América Latina y cómo lo impone a garrote y fuerza, ¿no?
Eso es lo que está pasando actualmente. No importa la institucionalidad, Estados Unidos, en su desesperación y en el declive que está sintiendo ahora mismo como gendarme mundial, se está llevando por delante todos los organismos multilaterales, todas las formas diplomáticas y toda la institucionalidad constituida. Eso es lo que está pasando. Claro, ahora Gustavo, de todas maneras habría que considerar un elemento fundamental. Lo que se ha impuesto como una supuesta verdad es que Venezuela está en unas circunstancias donde su sociedad está polarizada. Si eso fuese así, ¿cómo lo entenderían los venezolanos desde adentro? ¿Cuáles serían esas características de la supuesta polarización? Y si no fuese así, entonces, ¿cuál es el escenario en el que se ha desenvuelto estos meses la sociedad venezolana? Venezuela es un país altamente politizado donde hace vida muchísimo pueblo opositor. Eso no hay que negarlo y hay que reconocerlo además. Pero la única manera de hacer política, de restaurar la política en Venezuela es a través de la vía del diálogo. No hay otra, que es la vía que ha propuesto el gobierno nacional y la vía que ha respaldado no solo el expresidente Zapatero, sino, por ejemplo, ahora acaban de sacar un comunicado conjunto los gobiernos de México y Uruguay llamando nuevamente un diálogo sincero entre las partes. Algunos países de la Unión Europea, capitaneados o mejor dicho, promovidos por Francia, han estado también impulsando un grupo de contacto con Venezuela que sería, digamos, la opción más expedita para sentarse a discutir sobre los problemas económicos y principalmente sobre el bloqueo que Venezuela vive actualmente, que es lo que complica absolutamente la situación política, económica y financiera del país, que son los males que está quejando, que está sintiendo en carne viva la población. Entonces, si no es por la imposición de nuevas vías políticas, lo que Estados Unidos intenta imponerle a Venezuela es caos, guerra, destrucción, que ha sido básicamente el modelo que le impuso a los países de Medio Oriente, Libia, Siria, Irak, Afganistán, como ya lo conocemos. Una cosa, una precisión más de Gustavo que me interesaría comentar contigo es ¿en dónde quedó todo ese conjunto de acciones que se desarrollaron, por ejemplo, en República Dominicana? ¿Se agotó? ¿La oposición se retiró? Porque eso ha quedado también olvidado, como tú mencionabas, esas verdades no se han contado suficientemente por fuera de la frontera también venezolana. Eso fue un proceso en el que se estuvo discutiendo 3 meses un documento que se iba a firmar conjuntamente, no solo entre los dos sectores políticos de Venezuela, oposición y chavismo, sino que iba a ser firmado por el gobierno de República Dominicana. Hay una imagen paradigmática del último día de conversaciones donde estaban 2 atriles con los 2 documentos que se iban a firmar, estaban los bolígrafos en los atriles y la oposición no llegó a firmar el documento. Sucedió que ese día, esa semana, estaba casualmente de gira por América Latina el secretario de Estado Rex Tillerson y, según revelaciones que se filtraron a la prensa posteriormente, una llamada de Rex Tillerson a Julio Borges impidió que firmara el acuerdo que se había discutido y que había sido aprobado por las dos partes, en palabras del presidente Danilo Medina y en palabras del facilitador Rodríguez Zapatero. Es decir, fue un proceso en el que se discutieron garantías electorales, en el que el gobierno cedió ante grandes demandas, sobre todo en términos de ir a una elección con la mayor posibilidad de equidad, incluso en términos propagandísticos, en términos jurídicos, pero como vimos, esto fue un diálogo que fue roto por una llamada de Estados Unidos y eso nos llevó a esta situación de desconocimiento de todos los poderes por parte de la oposición y un respaldo y una radicalización extrema del ala más reaccionaria del gobierno de los Estados Unidos, que se encuentra, como sabemos, en Florida. Claro que sí, Gustavo. Gracias por tus comentarios. Vamos a hacer la primera pausa para volver inmediatamente a seguir analizando la situación actual, la coyuntura que hoy día de alguna manera tensó el ambiente político, diplomático y geopolítico en general del mundo. Vamos a la pausa y regresamos de enseguida con Enclave Política a través de Telesur. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, analizando la situación actual de lo ocurrido en Venezuela, a propósito de lo que ya se ha informado ampliamente. Y vamos directamente con Fernando Buenabad, analista académico mexicano, a quien le queremos preguntar
Fernando, ¿qué ocurre al interior de Venezuela con todo lo que está pasando aquí? ¿Cómo se mira desde afuera? ¿Cómo enfocas esta situación para los venezolanos? Bueno, principalmente se pretende saquear los recursos naturales de un país. Eso no hay ninguna duda, lo sabe cualquiera que conozca algunos elementos básicos de la geopolítica actual del continente americano. Está claro que se pretende también, por otro lado, desestabilizar a un gobierno que ha pasado por un proceso democrático reconocido por lo menos 250 países que han acudido a la reciente asunción del presidente de Venezuela, y tenemos, bueno, entre nosotros una ofensiva despiadada que en los medios de comunicación ha hecho nada menos que un festival de falacias y una pachanga de mentiras realmente descomunales. Vuelvo a decir, es la hora de llamar al aplomo, no es la hora de bravuconadas, hay que llamar a los organismos internacionales, repito, a lo mejor que tenemos en legislación internacional, al derecho internacional, a los acuerdos diplomáticos que tienen mejor representación para los pueblos. Y repito, lo que tiene que hacerse es defender a las democracias, porque si se permite una locura como esta, repito, toda la región está bajo amenaza. Claro que sí, gracias Fernando. Y nos vamos hasta Caracas. Gustavo, allá en Caracas, la pregunta sería para entender el panorama, en la perspectiva futura, qué es lo que va a pasar ahora con las relaciones de Venezuela, por ejemplo, con países como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile o Argentina, y tomando en cuenta que, por ejemplo, México, Rusia, Turquía, China y otros países reconocen efectivamente la legitimidad del mandatario Nicolás Maduro. Sí, es muy difícil saberlo, ¿no? O sea, ahorita viene un pulso por la Realpolitik, es decir, viene un pulso por el reconocimiento internacional y sobre todo por los hechos, ¿no?, que resulten de dicho reconocimiento. Es decir, Guaidó hoy habló, por ejemplo, de empezar él a dirigir la política financiera internacional de Venezuela. Habría que ver qué pasa, ¿no?, con los bonistas que, digamos, son acreedores de la deuda venezolana. Habría que ver qué pasa con los proveedores internacionales de petróleo a Venezuela. Habría que ver qué pasa con los bancos donde Venezuela tiene depositada su dinero. Y habría que ver qué pasa con la otra institucionalidad de la arquitectura del sistema financiero mundial, del cual Venezuela, digamos, hace uso, ¿no? Difícil saberlo. Por ahora sabemos que estos países se han plegado a la política de Estados Unidos y que en algunos de ellos han restringido el acceso de funcionarios venezolanos, en algunos de ellos han impuesto nuevas medidas migratorias. Vimos el infame llamado del mismo gobierno, un llamado xenofóbico a que atacaran a ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Es una situación complicada donde los organismos multilaterales van a tener una voz potente e imponente y van a tener mucha posibilidad de encauzar esto a situaciones menos complicadas. La Unión Europea, por ejemplo, todavía no se ha pronunciado. La alta representante Federica Mogherini se refirió a Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional, al menos a esta hora. Eso quiere decir que no hay un consenso entre la Unión Europea para reconocer a este diputado que se autoproclamó como presidente. Y yo creo que la Unión Europea va a tener un papel importante que jugar en este momento delicado de la política internacional, porque no es solo Venezuela quien sufre las consecuencias de esta situación. Insisto, toda la institucionalidad de los estados latinoamericanos está siendo desmantelada por Estados Unidos y por estos presidentes que están al servicio de las órdenes de lo más radical y de lo más reaccionario de Estados Unidos. Te quiero preguntar una cosa muy particular, Gustavo, con tu información y tu conocimiento. ¿En qué se parece lo que está viviendo en este momento Venezuela a lo que ocurrió por más de 50 años con Cuba? ¿Cuáles son los puntos de interés, contacto particular que tiene Estados Unidos para reproducir ese modo de actuar, intervenir en la política, en la democracia de otros países? Bueno, se parecen que, por ejemplo, hay un consenso bipartidista contra Venezuela. Hay un consenso no solo de la institucional norteamericana, sino de las empresas de Estados Unidos y de la Unión Europea, por ejemplo, en avalar un bloqueo criminal que afecta a la población venezolana. Se parece también que el asedio no para, el asedio más bien crece cada día que pasa. Venezuela está sufriendo las consecuencias en carne viva de que no puede importar alimentos y medicinas por las vías convencionales. Venezuela ha tenido que rediseñar su arquitectura internacional, las relaciones internacionales, para poder saltarse algunas vías del
bloqueo que se le ha impuesto. Y también se parece, ¿no?, en la forma de resistir, cómo ha resistido Venezuela y cómo ha resistido Cuba durante tantos años. Ahora se está hablando de un gobierno de transición, una situación que más allá de Cuba se parece más bien al modelo que le impusieron a Libia en el año 2011, donde lamentablemente reconoció un gobierno terrorista paralelo. En Venezuela, poco a poco se ha ido reconociendo una institucionalidad paralela conformada básicamente por gerentes de algunas empresas de Estados Unidos y, digamos, políticos que responden básicamente a las órdenes de algunos diputados de la Florida. Eso es lo que está pasando en este momento, de esa forma de relacionamiento de la oposición con Estados Unidos. Claro, vámonos ahora con Fernando Buenavada, al que le queremos preguntar, aunque parecería obvio lo que vamos a decir, es ¿qué hay detrás de esta estrategia de los Estados Unidos? Tú mencionabas al principio el tema de los recursos naturales, pero por ejemplo, ¿qué rol juegan en esta estrategia de lo que hay detrás el Grupo de Lima, por ejemplo? Bueno, la primera reacción es que produjo una gran unidad popular. El día de hoy hemos podido testimoniar en los rincones más apartados de Venezuela, un pueblo que salió a las calles a protestar y a defender su proyecto democrático, como ellos lo entienden, como ellos lo decidieron y como ellos lo han desarrollado. Nosotros tenemos una doctrina en México que es una tradición política muy importante, que es la doctrina Estrada, la de la no intervención en los asuntos ajenos de otros países y repito, la colaboración, la cooperación entre los pueblos y la solución de los problemas a través del diálogo y de la paz. Ese pueblo de Venezuela es lo que está exigiendo ahora mismo ante todos los gobiernos del mundo, que se respete esta doctrina, y eso ya se convirtió en la agenda política del pueblo de Venezuela. Al interior de Venezuela, hoy esta es una discusión central, y además como central es el hecho de decir que la voluntad democrática de un pueblo tiene que ser respetada por todo el mundo y que no puede aparecer de la nada un pretendido personaje de la oposición a autoproclamarse presidente de algo que no representa, por lo cual no compitió, por lo cual no tuvo voto alguno y por lo cual además de todo está siendo un títere útil a los intereses del imperio norteamericano. Seamos muy claros con esto. La repercusión primera del pueblo venezolano es salir a exigir que se respete su voluntad democrática. Segundo es que se respete que esa voluntad democrática se expresa en la tarea que el pueblo le ha encargado a Nicolás Maduro de continuar la obra de Hugo Chávez y luego, desde luego, continuar con el proyecto que ya ha sido firmado y que ya ha sido elevado a ley en Venezuela, que es el Plan de la Patria, que es el plan de desarrollo económico, geopolítico, incluso ecológico para Venezuela y para el mundo. De modo que la primera repercusión es que ha dado como respuesta esta frase que lo representa todo. Cada 11 tiene su 13, dicen allá. Es decir, cada vez que alguien intenta producir un golpe de Estado, se va a encontrar con la respuesta que ese pueblo le dio al golpe de Estado que se produjo contra Hugo Chávez. Es decir, el pueblo en las calles defendiendo su proyecto democrático. Claro que sí, gracias Fernando. Ahora Gustavo, una de las cosas que sí preocupan en todo este momento y en estas circunstancias es el poder mediático tan fuerte, tan consolidado, que por ejemplo cuentas de Instagram o Facebook o Twitter desconocen la legitimidad del presidente Nicolás Maduro al quitarle etiqueta, y con eso parecería que ya se consolidó en el mundo la única idea que se ha sostenido a lo largo de esta jornada del día de hoy por parte de Estados Unidos y otros países. ¿Cómo entender este gran poder mediático? Bueno, se ha repetido hasta el cansancio, ¿no? Ahora mismo en el mundo, ni que responda a un solo interés empresarial. Estas empresas del Silicon Valley responden a presiones del Pentágono, como lo sabemos, son empresas conectadas que venden nuestros datos no solo al Pentágono y a Estados Unidos, sino al que tenga plata para comprarlo. Es decir, son empresas que responden a un interés político, tanto así que vimos lo que sucedió hoy con estas redes sociales que automáticamente obedecieron otra vez una orden de un presidente de Estados Unidos. Entonces, son redes que, como digo, insisto, no son neutrales, son usadas también para desestabilizar. Los ejemplos lo hemos visto. Bolsonaro llegó a presidente de Brasil con una operación también de este mismo tipo y que no dista mucho tampoco de la clásica operación mediática y la operación informativa que se hacía por los medios tradicionales anteriormente. Es decir, lo que hay es una traslación de tácticas de los medios tradicionales a las redes sociales
pero la verdad es que los dueños, los financistas, exactamente lo mismo, o sea, no hay ninguna novedad en ese sentido. Claro que sí. Vamos entonces a finalizar ahora con Fernando Fuenabad, y la pregunta igual también a él es ¿cuál es el rol que juega y cuál ha sido el manejo mediático alrededor de esta situación que se viene acarreando ya algún tiempo contra Venezuela, particularmente desde los medios de comunicación que tú conoces muy bien, Fernando? Sí, fundamentalmente la desorientación de los públicos a nivel internacional, muchos de los cuales no solamente entienden qué está pasando en Venezuela, sino que han sido víctimas no de un sistema, no solamente de una guerra de información, sino de emboscadas ideológicas fríamente planeadas para el engaño y para profundizar la confusión. Están tratando de establecer la idea de que en Venezuela hay un vacío de poder, están tratando de establecer la idea de que hay un caos en ese país, están tratando de justificar las condiciones como lo hicieron con Irak, como lo hicieron con Libia, como lo hicieron con Siria, como están acostumbrados las mafias que se han apoderado del poder, perdón por la expresión, como dicho así, en Estados Unidos, y lo que ha hecho la mafia mediática ha sido reproducir ese esquema. Tratan de sembrar el desconcierto, tratan de sembrar el miedo, tratan de sembrar el odio y tratan de sembrar la desunión entre los pueblos. Hasta ahora lo que ellos sueñan, los medios, lo que sueñan profundamente es poder dejar en el imaginario colectivo a nivel internacional que el presidente Nicolás Maduro está escondido, que no actúa, que no habla, y que el que sí habla y que sí representa al pueblo es este personaje inventado como un títere de la oposición. Yo creo convencidamente de que ha habido un plan muy minucioso manejado por la Casa Blanca para orquestar con sus medios que son serviles esta mascarada mediática, que repito, al mismo tiempo es una emboscada ideológica. Por fortuna hoy tenemos pueblos con un nivel muy alto de conciencia, y me parece que hoy por hoy la respuesta que se está dando en las calles y que se está dando en las redes sociales y que se está dando en cualquier espacio de comunicación posible es una disputa profunda por el sentido, es una disputa en una guerra informativa muy desigual, muy asimétrica, para plantear hoy por hoy que los pueblos están cansados de que los saquen y los exploten. Eso es lo que se está viendo ahora mismo, y creo que esto es lo que incluso también las convenciones internacionales y el derecho internacional justifica y explica en sus marcos de no intervención y de una diplomacia que realmente se precie de defender el derecho a la libertad de expresión de los pueblos. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo a la distancia. Vamos con Gustavo. Si quisieras agregar algo ya, Gustavo, que nos queda apenas un minuto. No, sí, que tomemos en cuenta que Venezuela es un país que ha sabido salir de estas dificultades. Esta no es la primera vez que se le presenta una situación de este tipo a Venezuela. Nosotros sabemos de qué se trata y podemos estudiar en tiempo real cuáles son las estrategias que se nos imponen desde afuera. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que hay que mantener la calma, la cordura, que ya Estados Unidos no es lo que era. Estados Unidos ya no infunde el mismo miedo que infundía en años anteriores. Estados Unidos ya no es el gendarme del mundo, ya no es la primera potencia económica, ya no es la primera potencia militar, ya no tiene el control de toda la institucionalidad del mundo. Ahora hay otros actores emergentes que están intentando imponer un equilibrio en las formas de gobernar al mundo, ¿no? Y Venezuela es parte de esa disputa geopolítica. Venezuela es centro dinámico de esa disputa, al menos en esta parte de la región. Por lo tanto, Venezuela no está sola y va a salir airosa de esta situación, no tengamos dudas de eso. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo a la distancia. Suerte con todo y, por supuesto, toda la solidaridad para el pueblo venezolano y quienes están defendiendo ese proceso allá. Y nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabemos que los ciclos políticos se abren y se cierran con más rapidez cuando se violentan, por ejemplo, instituciones y compromisos internacionales. De eso ya sabemos, ya ha dado cuenta la historia, y hoy por hoy, en Venezuela, se afincan con más razones las ideas bolivarianas que algunos mandatarios de América Latina parece que nunca entendieron, y estoy convencido ni siquiera las leyeron. Así es. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.